grabando ahí? Sí, tranca. No. Ok, Bien, ahí perfecto, está. dale pausa. Ahí está. Pausa de vuelta. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo jueves de encuentro, como siempre, en este mes del coaching deportivo de la FICOP. Primero que nada, darles la bienvenida a todos. Vamos a tener una instancia muy interesante, con un invitado muy especial. Y antes de contarles un poquito cómo va a ser la dinámica, quiero darle la bienvenida a nuestra presidenta, la Master Coach Sandra Ross. Adelante, Sandra. Mi querida Guada, muchas gracias. Querida comunidad, qué gusto saludarles, deseo que se encuentren muy bien y espero que estén aprendiendo muchísimo de este mes del coaching deportivo, donde hemos visto unos temas absolutamente interesantes y muchas veces creemos que tienen que estar solamente como dentro del ámbito del deporte, ¿cierto? O que tenemos que ser deportistas para ejercer el coaching deportivo. Y ahí es donde vemos la diferencia entre el técnico, que es el experto en la parte técnica con los deportistas, y otra, ese rol del coach. Así que estoy muy feliz de tener a una persona muy querida para mí, Edgardo Martínez Simaniov. Edgardo, bienvenido a estos jueves de formación continua de la FICOP. Quiero compartirles porque Guada les va a pasar su hoja, pues, un poco el resumen de la hoja de vida de Edgardo. Pero es una persona muy querida para mí porque imagínense que Edgardo fue uno de los fundadores, pues con una asociación deportiva en Uruguay con énfasis en coaching ontológico, fue uno de los fundadores de la FICOP. Y fuera de eso estuvo muchos años con nosotros, aportándonos en ese recorrido. Así que Edgardo, sé que vas a entregarnos conceptos súper interesantes y vamos a aprender muchísimo de ti. O sea que bienvenido Edgardo, bienvenida comunidad y disfrútenlo. Muchas Gracias, gracias. Sandra. Muchas gracias, Sandra. Bueno, y ahora sí, entonces, bienvenidos. Soy María Guadalupe Figueroa, directora de la Mesa Internacional Académica de la FICOP, y como bien dijo Sandra, en este mes del coaching deportivo tenemos a una persona muy especial que nos va a presentar el tema claves del coaching deportivo profesional. Él es parte del grupo, como bien dijo Sandra, de fundadores de la FICOP, presidente de la Federación Internacional de Coaching Deportivo, docente universitario en coaching y director de CIEC Coaching en el Uruguay, miembro del cuerpo docente de la Sociedad Iberoamericana de Coaching Jurídico, posgraduado en coaching y liderazgo, presidente emérito de la Asociación de Coaching Ontológico Profesional de Uruguay y ha actuado profesionalmente en más de 30 países. Habiendo dicho esto, lo que les voy a comentar es que antes de presentarlo como corresponde por su nombre, vamos a tener 1 hora y un poquito de charla y después una instancia de preguntas y respuestas. Si quieren pueden ir dejando en el chat sus preguntas o si no, las pueden hacer al final. Así que los dejo en la sala con el Master Coach Edgardo Martínez Simaniov. Adelante, Edgardo. Gracias, Guadalupe, por tu presentación, para que ponga la pantalla para compartir. Bueno, primero, como dice Guadalupe, no solamente soy presidente de la Federación de Coaching Deportivo, sino que además soy miembro y fundador de la FICOP y Master Coach acreditado por la FICOP con muchísimo orgullo, ¿verdad? Más allá de otras acreditaciones, ¿verdad? Pero como muchos de ustedes no conocen a la federación, antes de ir al tema, voy a hacer una pequeña referencia. Como dices, la federación es una asociación de asociaciones, quiere decir, nucleamos a las diferentes asociaciones profesionales de coaching deportivo, que tiene una base ontológica, también esto es importante decirlo, pero que nos dedicamos exclusivamente a la parte deportiva. Bien, en la presentación voy a hacer algunos elementos que son básicos para ustedes, pero otros no, simplemente por una cuestión de alineación de lo que estamos hablando, ¿verdad? Aquí un poco los logos de las diferentes asociaciones que integramos la federación. Muy bien. El asunto es que mediante el proceso de trabajo entre el coaching deportivo y el deportista, se desencadenan motivaciones, habilidades, recursos, nuevas competencias, siempre orientadas a alcanzar el máximo potencial de las personas como elemento absolutamente fundamental en cualquier campo de la vida, ¿verdad? Pero también, obviamente, muy especialmente en el campo deportivo. Y como ustedes saben también, si tú crees que puedes, puedes, y si no crees que no puedes, no puedes. Pero ¿cuántas películas, cuántas conversaciones internas tienen los deportistas que de alguna forma muchas veces los lequean, no les permiten alcanzar sus sueños,
les frustran, les hace sentir mal y cosas por el estilo, ¿verdad? La clave es, y esto hace unos meses di una conferencia que se llamaba Más allá del límite de lo imposible, porque justamente se trata de eso, ¿verdad? De ir mucho más allá del límite de lo imposible, o lo que la gente supone que es imposible. Y esto, como ustedes saben, a lo largo de los años en el campo del deporte, cada año, cada competencia, cada olimpiada, de alguna forma, permite que se superen siempre los límites anteriores, ¿verdad? Y eso es el elemento importante. Y en muchas de estas cosas, obviamente, además de, por supuesto, el esfuerzo del propio deportista, hay un coach profesional detrás. Muy bien. En definitiva, la definición es prácticamente la misma que manejamos por aquí. El coach deportivo gestiona un proceso entonces de liberación de las capacidades y habilidades mentales y emocionales prácticas, ¿verdad? Que posibilitan obviamente al deportista alcanzar rendimientos inigualables, y eso en cualquier campo de la especialidad. Yo no tengo que ser especialista en fútbol, básquetbol, tenis, pero si sabes algo, mucho mejor, obviamente, porque es un elemento importante. Nuestra definición es: un coach es justamente un profesional que te ayuda a conseguir lo que tú estás deseando, pero que no estás consiguiendo por ti mismo o por ti misma en cualquier campo de la vida, ¿verdad? ¿Y qué aporta el coaching deportivo? Aporta muchas cosas acá, simplemente es un pequeño resumen, ¿verdad? Gestión de las emociones, elemento importante en cualquier competencia deportiva, liderazgo y alto rendimiento, trabajo en equipo, algo fundamental también en ciertos deportes, ¿verdad? La resolución de conflictos, estamos con personas y donde hay personas hay conflictos, donde hay jerarquías hay conflictos, por consiguiente la gestión de los conflictos, incluso diría muchas veces la disolución de los conflictos, es un elemento absolutamente fundamental que manejamos. Y también está la comunicación, porque como bien ustedes saben, yo digo lo que digo, pero tú interpretás lo que interpretás. Por consiguiente, la comunicación efectiva, y sobre todo que tiene que ver con el entrenador, que tiene que ver con el preparador físico, que tiene que ver con el director técnico y cosas por el estilo, pero también entre las diferentes personas que integran un equipo deportivo, ¿verdad? Hay entonces un elemento importante y es muy frecuente trabajar sobre la comunicación efectiva. El abordaje del contexto, y cuando hablo del contexto estoy hablando no solamente del contexto humano en el que se desarrollan las actividades deportivas, sino incluso hasta el contexto físico. Recuerdo uno de nuestros alumnos, de mis alumnos, fue golero en el Mundial de Sudáfrica, y me decía: lo más difícil para nosotros no era simplemente competir con el otro, era soportar el ruido de las bubucelas que no nos dejaban realmente meternos en el aquí y ahora y concentrarnos en la cuestión. Y también, por supuesto, un elemento que se trabaja muchísimo tiene que ver con el autoconocimiento. Cuanto más te conoces, más posibilidades podrás de darte cuenta que funciona, que no funciona. Y la motivación no porque motivemos, porque nosotros no motivamos a nadie, ¿verdad? Simplemente descubrimos, te ayudamos a encontrar eso que te impulsa, el para qué haces lo que haces, como decimos muchas veces en coaching. Y todo esto muy lindo, pero no alcanza con hacer clic en tu mente. El deportista necesita orientarse hacia la acción concreta hacia el objetivo. Algunos logros posibles en el campo del coaching deportivo: la tranquilidad de equilibrio, fundamental antes, durante y después de la competencia. Un fenómeno que realmente impacta muchísimo tiene que ver con la confianza. Por consiguiente, se trabaja muchísimo el fortalecimiento de la autoconfianza del deportista. Y otra cosa que se juega muchísimo, sobre todo cuando estamos en contextos de competencias internacionales y demás, es el dominio y el rediseño de las emociones limitantes. Esas que me bloquean, esas que me echan atrás, esas que de alguna forma no hace no permiten que me ponga las pilas hacia el objetivo, ¿verdad? Y claro, muchas veces los propios, como pasa en cualquier campo que trabajamos en coaching, ¿verdad? Hay un elemento importante que es el descubrimiento de los límites autoimpuestos. Que a veces, si yo te pregunto, te digo, bueno, ¿cuáles son tus creencias limitantes? De repente tenés presente una o dos, ¿verdad? Pero muchas veces no tenés muy claro porque está incluso profundamente arraigado a ti a partir de esos valores, esas creencias que te inculcaron tus mayores, ¿verdad? Los llamados guiones de vida. Está el descubrimiento de los límites autoimpuestos, que te hacen sentir que algo es imposible, que algo es difícil, ¿verdad? Y por supuesto, el rediseño de la percepción de las cosas.
transformarse, como decimos en deontológico, en un nuevo observador. Decía Marco Aurelio, a mí nunca me gusta citar frases de nadie, pero esta me gustó mucho y la puse acá. Decía Marco Aurelio, el famoso general romano: si te sientes angustiado por cualquier cosa externa, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino que es tu propia estimación sobre la misma. Así puedes y tienes el poder de cambiar en cualquier momento. Fíjate, este señor, un soldado, un guerrero, tenía claro esto que hoy manejamos nosotros, ¿verdad? Por consiguiente, el coaching deportivo es un proceso mediante el cual, a través de una serie de herramientas, el coach acompaña al deportista en su camino hasta alcanzar sus objetivos. Y yo diría, agregaría, en un marco de bienestar también. Ayudamos a conseguir al deportista resultados, eliminando, nosotros las eliminamos, las descubre el propio cliente, ¿verdad? Eliminando las barreras que le frenan y que no le está impidiendo alcanzar lo que quieren alcanzar. ¿Qué posibilidades brinda entonces el coaching deportivo? Habilita a logros extraordinarios, porque ahora técnicas y recursos orientados a potenciar el talento a su máxima expresión, más allá del límite de lo creíble, decía yo hace un rato, ¿verdad? Y eso en cualquier campo. Muy bien. Vamos a ver algunos elementos que están en juego específicamente en el coaching deportivo, ¿verdad? ¿No será que a veces, cuando estás practicando un deporte, tu mente te está limitando tu potencial y tu rendimiento deportivo? ¿Será que dejás fluir el entrenamiento? ¿O pasás gran parte del tiempo pensando, ¿y cómo lo hago? ¿Y cómo debo hacerlo? O tal vez te castigás como deportista interiormente cuando alguien no sale perfecto y uno se autoputea y se dice cosas sobre aquello que no te salió bien. Pero claro, no somos deportistas, somos personas que hacemos deporte, ¿verdad? Y entonces se juega, obviamente, muchas cosas que hacen a esa película interna que de alguna forma muchas veces saca de foto. ¿Será que tus cuestiones de la vida privada te distraen de la competencia? O no solamente de la vida privada, del contexto en el que estás compitiendo, que estás trabajando, ¿verdad? Acá les voy a contar un cuentito. Acá en Uruguay, en los últimos años, ha habido una especie de boom del box femenino, ¿verdad? Y yo estaba dando una conferencia de este tipo, más o menos, y una señora me dice, ¿le puedo mandar a mi hija? Bueno, ya su hija vino a hablar conmigo, y me contó la siguiente historia. Ella era una prometedora, esta no es, ¿no? Estas son una foto de internet. Me contó la historia y dice, mira, todo el mundo decía que yo era la próxima estrella del box, y que realmente iba a ser trascendente y cosas por el estilo. Entonces me preparé, porque además vengo de una familia de gente deportista, y allá fui y tuve mi primera presentación pública, con el espectáculo, con el público, con la prensa, ¿verdad? ¿Y sabe lo que pasó? Al poco rato me fue espantoso, me fue horrible y perdí. Profundamente deprimida, fui a hablar con mi entrenador y el entrenador dijo, bueno, hay que entrenar un poco más. Y bueno, allá fui, entrené un poco más y siguió entrenando y allá hizo la siguiente presentación. Y en la siguiente presentación en público, también, al poco rato, se quedó. Y fracasó y le fue muy mal. Entonces, me contó que su entrenador le dice, lo que pasa es que vos tenés, miedo escénico. Y yo digo, ya le metió una creencia limitante el entrenador en su cabeza, ¿verdad? Pero el asunto no era que había un miedo escénico. El miedo escénico viene a ser cuando estoy enfrentado al público, a la prensa, a los amigos, y de alguna forma me pongo mal, ¿verdad? Pero una de las cosas que muchas veces investigamos es qué pasa con el deportista en otros contextos. Y así, por ejemplo, estuvimos explorando que ella, cuando se enfrentaba a situaciones de esas que te hacen sentir mal, incómoda o con cierto nivel de vergüenza, ni le iba ni le venía, realmente no le complicaba más. ¿Cómo era entonces? Que efectivamente, supuestamente tenía miedo escénico cuando estaba en el torneo verdadero, ¿verdad? Pero seguimos conversando en estas cosas, como ustedes saben, los coaches hacemos muchas preguntas, ¿no es cierto? Y entonces una de las cosas que descubrí es algo que nosotros trabajamos en coaching deportivo muchísimo, que es el aquí y ahora. Cuando estaba en el gimnasio, realmente era una boxeadora impresionante, le ganaba cuanta mujer se le ponía delante, había boxeado con hombres, también le iba espectacular. Pero cuando subía a la lona a competir verdaderamente, en lugar de estar concentrada en el aquí y ahora, quiere decir en la pelea, en esquivarla, en pegar,
estaba preguntándose en su conversación interna, ¿y cómo la atajo? ¿Y cómo le pego? ¿Y cómo es mejor? Quiere decir, realmente no estaba metida profundamente en la aquí ahora, en la concentración, en la cuestión, sino que su propia película interna la estaba sacando de foco. Por consiguiente, trabajamos y se transformó en una exitosa boxeadora. Simplemente para contarles una pequeña anécdota. Ahora, en eso juega la mente de los jugadores. Ahora, tu mente te está limitando en lo que tiene que ver con tu potencial, con tu rendimiento deportivo. Algunas veces podés haber sentido que técnica o físicamente llegaste a un límite, o tu mente te dice, no podés más, y no podés más. Y la opinión de los demás influye en tu rendimiento deportivo. Lo que te dice tu familia, lo que dice la prensa, lo que dicen los colegas, ¿verdad? Y también está el tenés que, ¿verdad? El diálogo interior, mi conversación interna. Muchas veces tenemos un diálogo interior que me frena y que me dice tenés que hacer así, tenés que hacer allá, y cosas por el estilo. O te bloqueaste en un momento clave dentro de la competencia y no sabés lo que estaba en juego, ¿verdad? Algunos aportes, ahora vamos a ver algunos elementos con respecto a esto, ¿verdad? Algunos aportes del campo del deporte, gestión de las emociones, liderazgo del rendimiento, lo dije hace un ratito, ¿verdad? Trabajo en equipo, resolución de conflictos, también la comunicación efectiva, el abordaje del contexto, motivación, acción. Estoy repitiendo lo que ya dije, ¿verdad? Correcto. Muy bien. Un elemento importante, lo dije recién en el caso de la boxeadora, tiene que ver con el diálogo interno, con esa conversación que nos hacemos, los pensamientos, porque todos ustedes saben que si bien pensamos en abstracto las personas, básicamente pensamos en palabras. Cualquier coach ontológico lo tiene muy claro, ¿verdad? Por consiguiente, un elemento importante en el diálogo interno, ese que te saca de foco, tiene que ver con técnicas y recursos de automotivación, pero tiene que ver con el autocontrol. Tiene que ver con racionalizar ciertas cosas, porque claro, a veces me embarga la emocionalidad. El observador que estoy siendo, de alguna forma, me hace ver las cosas de una forma u otra. Por consiguiente, la racionalización de ciertos acontecimientos en el juego, en la competencia, de alguna forma son importantes para realmente acercarme más al objetivo o a la visión objetiva de las cosas, ¿verdad? Trabajamos mucho también la modificación de la atención. Cuando no estás verdaderamente concentrado o concentrada en la acción, en el juego, en el movimiento, en el torneo, ¿verdad? Realmente no estás rindiendo profundamente, porque ustedes saben que el entrenamiento, ¿en qué va? El entrenamiento va en que con la sistemática de aprender algo, ¿verdad? Y de contarse una historia también, vamos desarrollando una especie de supercarretera neuronal especializada en eso. Y entonces no es que actúe automático, sino que actúo, me muevo y en microsegundos tomo decisiones, ¿verdad? Que es muy diferente a si yo estoy pensando qué hago, cómo lo hago, cómo me muevo, ¿verdad? Por consiguiente, es importantísimo entonces la modificación de la atención para concentrarme verdaderamente en la aquí y ahora y sacarme las películas internas, ¿verdad? Los problemas que me afectan en la vida, en el deporte y demás, la reinterpretación de situaciones. Como todos somos observadores diferentes, que interpretamos las cosas de una forma u otra, a veces es importante y fundamental, ¿verdad? Obviamente ir a la esencia misma de la cosa para que a partir de la reinterpretación de ciertas cosas que muchas veces me podían estar limitando, que me pueden estar amargando, que me pueden estar preocupando de alguna forma, los pueda ver desde perspectivas diferentes, ¿verdad? Y todo esto, como bien saben ustedes, con la predisposición a la acción y la detonación de la acción. No alcanza con hacer clic en mi mente, necesito llevarlo al campo de juego, necesito llevarlo a la competencia. Acá les voy a contar, ahora hablando del juego interior, un cliente basquetbolista, no es ninguno de las fotos, también es de internet, no sé, la privacidad de los clientes debe conservarse, se cambian los nombres para proteger a los inocentes, como dicen las películas, ¿verdad? Muy bien, este muchachito era una estrella juvenil realmente impresionante, y bueno, cuando estaba en las juveniles ganaba todo, y todo el mundo auguraba que iba a ser el gran jugador del futuro, ¿verdad? Cuando llegó a cierta edad, entonces obviamente ya pasó a los adultos, y terminó en la selección uruguaya, y el individuo era realmente, hacía básquet desde los 4 años, mira lo que te digo, desde los 4 años, ¿verdad? Un individuo profundamente dedicado. Si todo el mundo entrenaba 2 horas por día, él entrenaba 4, ¿verdad? Y si además entrenaba 4, también después entrenaba mentalmente.
una serie de cosas. Y entonces estaba realmente desbordante, pero además estaba desbordante de fuerza en el gimnasio, en todas las previas, ¿verdad? Y mostrando su excelencia, y además con aquellos que antes eran sus ídolos, ¿verdad? Bueno, resulta que en los primeros partidos que empezó profesionalmente a actuar, iba excelente, y de repente a los pocos minutos, a los 10 minutos, a los 15 minutos, en muy diferentes momentos, realmente parece como que se detuviera, parece como que se bloqueaba. Y el resto de la competencia realmente no era profundamente eficiente, sino que todo por el contrario. Y eso le pasó una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. Y entonces un día llegó llorando a su casa y le dijo a su padre: voy a dejar el básquet. El padre, que obviamente, como digo, estaba desde los 4 años en eso, se quedó muy preocupado y me llamó por teléfono y me dice: Edgardo, me contó esta historia que les conté a ustedes, ¿verdad? ¿Podrás tener una conversación conmigo? Y gustosamente. Bueno, y allá entonces estuvimos trabajando con él, y un elemento importante que surgió en todo esto era que cuando estaba en el juego entraba, incluso siempre escuchaba música para sacarse de foco todas las conversaciones internas, y entraba a la cancha, pero de repente cometía un pequeñísimo error, ¿verdad? Y ese pequeñísimo error, que no se daba cuenta él, desataba una conversación interna. Y cuando desataba esa conversación interna, que le generaba un fuerte estrés, además, ese pequeño error que para uno de afuera una pequeña tontería, pero para él era la estrella juvenil y ahora la estrella de los más grandes, ¿verdad? Era impresionante. Por consiguiente, ¿qué le pasaba? Dejaba de ser eficiente porque tenía microcontracciones, digamos, se volvía duro, para decirlo en lenguaje corriente, ¿verdad? Y dejaba de ser eficiente. Por consiguiente, una vez que identificó esta situación, logró concentrarse efectivamente y darse cuenta que cuando algo pasaba era capaz de sacarlo de su mente. Lo que quiero decir es que el juego interior nos afecta a todos muchísimo, ¿verdad? Pero antes de pasar esto, les voy a contar un cuentito del juego interior que no tiene específicamente que ver con deporte, pero para que vean la importancia. Antes de la pandemia estuve en una gira por diversas universidades en Chile, y bueno, tuve día libre y estaba en Santiago, porque había estado en varios lugares del país, y empecé a caminar por zonas que no conocía, y caminé, y debo haber caminado más o menos 6 horas. Si alguno conoce Santiago, sabe que en algunas épocas del año es muy difícil respirar porque hay una contaminación muy alta, ¿verdad? El smog. Y caminé, y bueno, y prácticamente 6 horas. Y llegó un momento que ya no podía más porque estaba cansado, pero no podía más porque además me costaba mucho respirar con ese aire viciado de Santiago, y sobre todo yo que vivo en Montevideo, acá tenemos un viento que es impresionante, demasiado a veces, y entonces dije: me voy a tomar un taxi. Y no pasaba un solo taxi. Dije: me voy a tomar un ómnibus, un colectivo. Pero ¿qué pasaba? Había que tener una tarjeta especial para viajar en el ómnibus, el colectivo, y no solamente no tenía dónde comprar tarjeta, sino que no tenía dónde comprar tarjeta y dónde cargarla. Y además tampoco por ahí pasaba el metro, el subte. Por consiguiente, empecé a desesperarme. Estoy cansado, no puedo respirar, ay, qué lejos, ¿para qué habré caminado tanto? Qué horrible, voy a llegar mal, y mañana tengo que dar una clase, y no sé qué. Y empecé a darme una manija impresionante, una conversión interna negativa impresionante. Pero a los pocos minutos, como buen coach, me dije: para, Edgardo, cortá esa película. Y entonces, ¿qué empecé a hacer? Empecé a concentrarme en algo tan ínfimo como el roce del pantalón en mi pierna. Y cada vez que me saltaba, porque esas cosas te atrapan, ¿verdad? Me saltaba la conversión interna al pantalón, al roce del pantalón de la pierna. Y bueno, y así, no digo que hice cumplir las 6 horas, porque realmente mucho antes de llegar al hotel encontré un taxi y me lo tomé. Pero, ¿qué estuve haciendo? Estuve haciendo algo importantísimo que hacemos en deporte, que es justamente concentrarme en el aquí y ahora y cortar las películas internas. Pero me gustó también esto es un resultado de una investigación que no la hice yo, pero que me pareció muy interesante, que es la ligación entre el coach y los deportistas exitosos, ¿verdad? Para los que conocen, Luis Suárez, ahora ya no está con la camiseta del Barça, sino que está nuevamente con la camiseta nacional.
el trabajo justamente con el coach impulsa a distinguir entre el resultado del juego y el propio rendimiento. El trabajar con coach ayuda a no juzgarse a sí mismo, sino a juzgar el juego, los resultados. El trabajo de los deportistas con el coach busca dejar en el pasado y apunta al enfoque de lo que pasó, pasó, y pensar en el futuro. Trabajamos en el diseño del futuro. El trabajo con el deportista entonces lleva también a que él mismo analice las victorias y las derrotas en forma realista, porque claro, a veces hay tantas películas y tantas emocionalidades que te afectan que a veces esto es difícil. Y por supuesto, como trabajamos en las visiones diferentes de la cosa, el coach impulsa las interpretaciones alternativas de las situaciones, de las cosas, y todas esas conversaciones que andan por ahí a la vuelta. Y claro, un elemento importantísimo es la prensa, los hinchas, los amigos, las familias, ¿verdad? Por consiguiente, se impulsa también a no involucrarse emocionalmente por las críticas. Y el coach le ayuda a regular su ansiedad. La ansiedad pre, la ansiedad en y la ansiedad post, ¿verdad? Y fundamental es recibir retroalimentación positiva, o sea, sin opinar, ¿verdad? Muchas veces vemos videos, muchas veces analizamos situaciones y demás, ¿verdad? Algunos elementos que caracterizan al deportista exitoso que trabaja con un coach: se relaja y sabe hacerlo, ¿verdad? Se prepara y sabe cortar esa película, esa conversación interna limitante. Se concentra profundamente en lo que hace, quiere decir, en el aquí y ahora, en lo que está sucediendo en el gimnasio, en la cancha o en donde sea que están sucediendo los hechos deportivos, ¿verdad? Se focaliza en sus retos y no en sus limitaciones. No explota emocionalmente. Hay un elemento de trabajo interesante de la que tiene que ver con la inteligencia emocional, ¿verdad? Esto no significa cortar o bloquear la emocionalidad, sino gestionarla, ¿verdad? Que es parte de la inteligencia emocional. En la misma medida gestiona los estados de ánimo. El estado de ánimo es como una, digamos, una consecución, una emoción. Hoy estoy deprimido, hoy estoy contento, ¿verdad? Y por supuesto que se trabaja mucho en el entrenamiento, la visualización positiva. A veces no visualizamos en el acto de hacer el movimiento gimnásico o tirar la pelota o lo que sea, y otras veces se hace simplemente una visualización positiva de ubicación, ¿verdad? Trabajamos muchas veces, no es coaching, pero es una herramienta interesante que se trabaja mucho en coaching y muy especialmente también en el coaching deportivo. Son herramientas que vienen de la programación de lingüística, como los anclajes, que son muy valiosos, ¿verdad? Algunos elementos que caracterizan a esos deportistas exitosos: no usa explicaciones tranquilizadoras. Me imagino que todos ustedes, como coaches profesionales, tienen claro lo que es una explicación tranquilizadora, cuando de alguna forma me cuento cosas de por qué no he logrado lo que quería lograr y le adjudico esas razones a elementos externos. Me pongo en una posición de víctima, ¿verdad? Por consiguiente, en contrapartida, el deportista exitoso asume las responsabilidades por lo que hace o deja de hacer. Las explicaciones generativas que le llamamos, ¿verdad? Su visión, la autoeficiencia. Explico el concepto de eficiencia porque no todo el mundo lo tiene muy, muy claro. La autoeficiencia es, de alguna forma, lo que indica que cuando yo creo que algo lo puedo lograr, entonces le pongo muchísima fuerza a lograrlo. Cuando creo que es difícil, puede que lo haga, pero lo hago más o menos. O cuando creo que es muy difícil que lo logre, a veces directamente dejo de hacerlo. Por consiguiente, la autoeficiencia, el concepto de que no solamente puedo lograrlo, aquello que quiero lograr, sino que realmente en la medida que crea que es así, le pongo toda la energía y es más fácil. Trabaja mucho el tema de la autoeficiencia, ¿verdad? Y el deportista exitoso tiene un alto nivel de autoestima. Se quiere a sí mismo, se admira a sí mismo, se valora a sí mismo, ¿verdad? Y como dije hace un momento, se concentra profundamente en el aquí y ahora, tanto cuando está entrenando como en la competencia. Me meto profundamente en la cuestión, ¿verdad? Algunos otros elementos caracterizan al deportista exitoso y que trabaja con un coach. La presión le estimula y enfoca el esfuerzo. Tiene un enfoque positivo de las cosas de la vida, pero tampoco es un boludo, tampoco es realista, ¿verdad? Gestiona la emocionalidad con inteligencia emocional, acepta los errores como un aprendizaje,
¿verdad? Y los acepta y los analiza objetivamente. Algunos logros en juego en la intervención del coach deportivo: tranquilidad y equilibrio del deportista, como dije recién, el fortalecimiento de la autoconfianza, el dominio o gestión y rediseño de las emociones limitantes, el descubrimiento de los límites autoimpuestos y de alguna forma cómo saltar, ¿verdad? Para ir más allá del límite de lo imposible. Y por supuesto, esto implica el rediseño de la percepción de las cosas, de lo que el jugador cree de sí mismo, lo que cree del otro, lo que cree del mundo, y las películas internas vinculadas a esto. Grandes campos de acción. Primero, por supuesto, la preparación mental para el éxito y la competencia. Porque incluso hay gente que le tiene miedo al éxito. Uno dice, ¿cómo? Le tengo miedo al fracaso, pero el éxito. No, no, también hay un montón de casos de gente que le teme al éxito, porque el éxito implica toda una serie de compromisos, ¿verdad? El abordaje de las creencias limitantes. Diferenciamos siempre las creencias de los guiones de vida, que, ¿verdad?, que hemos inculcado desde nuestra infancia y que de alguna forma nos han acompañado a lo largo de la vida. También se trabaja muchísimo sobre los hábitos y rutinas y cómo esos inciden en la conducta, cómo se inciden en los resultados. Fundamental, obviamente, el salto de la zona de confort, esa zona psicológica en que nos encontramos y que nos cuesta muchas veces salir, ¿verdad? Y reitero lo que dije recién: gestión de las emociones y los estados corporales y el desbloqueo corporal. Tu cuerpo dice cosas a tu mente, así como tu mente le dice cosas a tu cuerpo. Y cuando mi mente se complota, mi cuerpo no funciona bien. Yo muestro la alegría, yo muestro la fuerza, la fortaleza, porque mi cuerpo apuntala a mi mente también, ¿correcto? Ahora, muchos preguntan, pero hay que trabajar, hay que entrenar. ¿Será que para lograr algo es necesario la voluntad, el esfuerzo, la perseverancia, el compromiso, la responsabilidad? Sí. Sí, elemento fundamental, ¿verdad? Es importante. Ahora, muchos no quieren realmente, no se la juega por el esfuerzo, pero quieren la recompensa, pero no están dispuestos al esfuerzo. Quieren el resultado, pero no están dispuestos a vivir el proceso. Están enamorados, pero no de la lucha, sino de la victoria. Y ahí, por supuesto, nos encontramos con una enorme cantidad de deportistas que realmente no están preparados para eso que dicen querer conseguir y que no están consiguiendo por sí mismos. Hay un montón de películas, un montón de conversaciones internas, un montón de vidas, ejemplos de barreras autoimpuestas, y no soy capaz de hacerlo. ¿Qué van a pensar de mí? Y no soy muy bueno en tal cosa o tal otra. Me parece que no le gustó al entrenador. Hay que cuidarse de todos, donde te descuides te van a traicionar. Si el mundo es una porquería. La gente es mala. ¿Y cómo voy a lograr este triunfo si no tengo banca, no tengo apoyo? Y a mi edad ya no hay posibilidades. ¿Cuántas películas de estas sentimos cotidianamente de nuestros deportistas? Estas y cientos de otras más. Estas, digamos, las puse como clásicas, ¿no es cierto? Porque también hay un montón de guiones y discursos familiares que vienen desde nuestros primeros años, que de alguna forma van incidiendo en mi concepción del mundo, en mis conversaciones internas, en mi visión de la realidad. ¿Qué pasa cuando en los discursos familiares te decían muy bien, siempre ingeniosa y creativa? O por el contrario, pero qué bobo que sos, porque muchos padres no dicen hiciste una bobería, dicen qué bobo sos, ¿correcto? Siempre te equivocás, ¿verdad? Esas generalizaciones que hoy me estaba acordando justamente con mi esposa, hace muchos años, cuando yo no era coach, recuerdo una amiga de ella que siempre le decía a su hijo: sos un tranquilo, sos un tranquilo. Un día yo le digo: ¿por qué le decís que es un tranquilo? Dice: para que reaccione y se dé cuenta. Hoy tiene 28 años, es un pelotudo, que no se esfuerza en absoluto. Su madre, que creía que lo motivaba con eso, lo que hizo es le sembró un mensaje limitante, ¿verdad? Sos un tranquilo. Y también están las ligazones, ¿verdad? Ya sabés lo que pasa cuando haces tal cosa. Cuando haces tal cosa, te pasa la otra. ¡Wow! ¿Cómo inciden esas cosas en los resultados de las personas en su adultez también? Por el contrario, ¿qué tal si en tu entorno familiar, dale que tú podés, dale que vos podés, o que te limitaban? Hacer tal cosa queda feo, hacer tal cosa no se hace. O como dije antes, que vos sos un tonto, sos un inepto. No hay caso, no te da la cabeza. ¡Wow! Es impresionante estas cosas.
y no saben las veces que andan en la vuelta por ahí. Y cómo inciden en las personas. Aprovecho a decirle que esta preciosidad de nena es mi hija cuando era chiquita, hoy tiene 24 años, que hasta acá, mira, campeona de golf. Estos son, yo qué sé, un 10% de las medallas y copas que tiene. Ahora en este momento se fue para el interior del país, está viviendo en un pueblito, entonces no juega más al golf. Pero bueno, el asunto es que cada vez que iba a la cancha decía, estoy segura que puedo lograrlo. Y allá iba y pa. Y impresionante. ¿Por qué? Porque su conversación era una conversación de triunfo, de yo puedo, ¿verdad? El asunto muchas veces para las personas es cómo lograr lo que se proponen, porque recordamos la definición que les di de nuestra asociación. Un coach es una persona que te ayuda a conseguir lo que tú no estás consiguiendo por ti mismo, pero quieres lograr, ¿verdad? El asunto es que obviamente, como todos ustedes saben, como coach ontológico, que la efectividad y el éxito de cualquier campo están siempre condicionados por nuestra interpretación personal de la realidad. Por eso buscamos transformar a nuestro cliente en un nuevo observador, ¿verdad? Porque claro, cuando yo me frustro, es muy difícil, porque el deseo de un logro y el no alcanzarlo puede llevar a una persistente sensación de insatisfacción. La gente siente que la vida es una porquería, la gente siente que la vida no vale la pena vivirla muchas veces y que haga lo que haga siempre les va a agradar, ¿verdad? Pero por otra parte también es importante tener un objetivo claro, porque cuando tengo un objetivo claro y tengo motivación, voy para adelante, pero cuando no tengo ese objetivo claro ni la motivación, tu cuerpo naturalmente tiene la tendencia a quitarse quieto, a gastar energía, porque es a lo que tu cerebro está preparado para protegerte, para ahorrar energía, ¿no es cierto? Y no se trata de simplemente mirar, porque alguno cree que es deportista porque se sienta frente al televisor a ver un partido de fútbol. No, se trata de hacer, de actuar, de participar, ¿no es cierto? Y por supuesto descubrimos con nuestro cliente qué es lo que se interpone entre él o ella y lo que quiere lograr. Además de, por supuesto, definir lo que quiere lograr, ¿verdad? Un elemento que afecta cuando realmente no estamos en el aquí y ahora, cuando realmente estamos con unas películas internas negativas, es el profundo estrés. Ese estrés afecta al rendimiento deportivo en cualquier modalidad, ya sea deporte de equipo, de resistencia, porque requiere altos niveles de concentración, que cuando el estrés me domina, no solamente tengo resultados fisiológicos, sino que obviamente también afecta mi conversación interna. Muy bien. ¿Eso qué significa? Como dice hace un rato, que muchas veces la ansiedad por no estar en el aquí y ahora. De ahí que es fundamental que cuando el deportista llegue a la competencia, llegue a la cancha, haya sacado su mente esas conversaciones internas, esas películas, ¿verdad? Que de alguna forma le sacan de foco, y tiene que estar no solamente preparado ahí, sino entrenado para qué? Para estar concentrado en el aquí y ahora, como dije hace un rato, ¿verdad? Hay otro fenómeno interesante que es la percepción subjetiva del esfuerzo. La gente piensa que se está rompiendo el lomo y no logra nada. A veces no lo hace por métodos adecuados, a veces, como es justamente subjetivo, esto del esfuerzo, tiene una incidencia muy importante en las películas que la gente se hace, ¿verdad? Esto se lo conté hace un rato, por alguna razón está repetido. Muy bien. Y volviendo a ese ejemplo que les contaba hace un rato del jugador de básquet, el asunto es que emociones tales como la preocupación, la depresión, el nerviosismo, antes o después de la competencia, pueden tener un efecto paralizante en la musculatura, lo que le pasaba a este chico. Y no les conté cómo solucionó la historia, ¿verdad? Esas microcontaciones hacen perder la confiabilidad. Les cuento qué pasó cómo terminó esta historia, ¿verdad? Porque no alcanza con descubrir las cosas, hay que hacer algo, ¿correcto? Y claro, yo, el estudiante universitario, yo le digo, pero ¿y cómo haces cuando estás por dar un examen y estás profundamente con unas terribles conversaciones en la cabeza, con un estrés porque te va a tocar el examen, porque no te olvidas de esto, otro? Y dice, no, yo me relajo y voy relajando los músculos y respiro y no sé qué. ¿Y cómo podría ser algo parecido en la cancha? Resultó que este chico, en un reportaje televisivo, había salido, él admiraba mucho a un basquetbolista italiano, que un día le habían hecho un reportaje del basquetbolista italiano, y le preguntó al periodista por qué no festejaba, y el italiano le dijo, y yo no tengo nada que festejar, estoy haciendo lo que es mi deber hacer. A este le pareció tan wow, tan súper esto, que él realmente no festejaba.
Pero ¿qué descubrió? Descubrió que la forma, así como antes del examen la forma era relajarse, de tirar hondo y cosas por el estilo, cuando estás en el medio del movimiento de la cancha y te atrapan esos pensamientos que tenés que entrenarte para sacar de afuera, y las microcontaciones, un elemento importante son los mini festejos. Entonces el individuo empezó a festejar cualquier cosa, y la pasaba, y hacía, y saltaba, y gritaba, y no sé qué, no sé cuánto. Un show realmente impresionante, y con eso obviamente logró sacar la película de su mente. Muy bien. Porque claro, emociones como la expectativa de un logro puede causar reacciones negativas como aumento de presión, temblores, escalofríos. Si será importante entonces prepararnos para la competencia, ¿verdad? La clave es que además, ¿qué pasa en tu mente? Porque así como en la vida cotidiana nos enfrentamos a muchas cosas que suponemos una amenaza, aunque en realidad no son, pero yo las veo como así, y nos ponemos en guardia, también nos pasa en el deporte. Porque nuestro cuerpo reacciona igualmente ante la realidad que ante la imaginación. De ahí algo importante, primero, ya que esto ya seguramente lo saben todos, ¿verdad? Correcto. Una de las cosas que trabajamos es el entrenamiento mental, porque la imaginación aporta un escenario alternativo para que el cliente o coachee pueda llevar a cabo con seguridad secuencias de comportamiento que pueden ayudarle a mejorar la ansiedad y a mejorar su entrenamiento. ¿Por qué? Porque cuando visualizamos el movimiento, la acción, ustedes saben que la realidad de la imaginación pasa por los mismos circuitos mentales. Por consiguiente, si yo tengo que desarrollar una red neuronal especializada en tal cosa, ¿qué hago? Entreno. Pero lo interesante de todo es que yo puedo entrenar imaginando también, imaginando que tiro la pelota, imaginando que hago esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fíjate vos, hasta un 80% del entrenamiento puede ser sustituido por imaginación. Hay toda una serie de técnicas específicas, ¿verdad? No es cualquier tipo de entrenamiento, de entrenamiento mental. Hay todo un procedimiento que utilizamos en coaching deportivo para justamente lograr ese resultado, ¿no es cierto? En tanto la mente no distingue entre realidad e imaginación, podemos usar el entrenamiento para potenciar eso, ¿verdad? Pasa, por ejemplo, en el famoso, seguramente de repente nunca vieron un tipo entrenando en un gimnasio, pero lo vieron en las películas, ¿verdad? El entrenamiento haciendo sombra, y ves al tipo que está peleando en el aire, y vos decís, ¿qué está haciendo este? ¿Verdad? Y lo que está haciendo es justamente reforzando el entrenamiento físico verdadero, porque pelea en el aire contra la sombra, eso se llama hacer sombra, ¿verdad? ¿Y qué está haciendo? Está reforzando las redes neuronales del entrenamiento para que su posterior trabajo sea más rápido, más eficiente, mucho mejor. El asunto es que podemos entrenar, y lo hacemos, los coaches, yo no me meto en el campo de los entrenadores, pero sí le apoyo con estas cosas, porque la imaginación proporciona una plataforma única y segura para el ensayo de los movimientos y los comportamientos previos al desarrollo real de antes de, por ejemplo, tirar la pelota al arco, sin obviamente el riesgo de las consecuencias negativas para quien imagina de estar entrenando, haciendo esto y lo otro, ¿verdad? También utilizamos muchísimo, tenemos muchos clientes, en general los coaches deportivos, de personas que han sufrido lesiones en la práctica del deporte. Y se utiliza justamente procesos que tienen que ver con el desarrollo de la imaginación como técnica rehabilitadora e integradora en la competición. Después de la persona tener un periodo de inactividad por lesiones u otros factores. Y entonces les preparamos incluso a veces con el yeso puesto para comenzar nuevamente a la actividad y los miedos que implica, ¿verdad? Porque después de un accidente grave en la cancha hay muchas preocupaciones, muchos miedos, muchas películas que muchas veces limitan los jugadores, ¿verdad? Así entonces, trabajando esa conexión entre pensamientos y cuerpo, podemos de alguna forma a gestionar los marcos de referencia del deportista y aumentar el rendimiento de las personas. Como ustedes saben, porque una pregunta clásica del coaching es el ¿para qué? No hacemos nada porque sí. Siempre lo hacemos porque detrás de nuestra conducta, como deportistas, su misión por la vida, sean conscientes y conscientes, hay un ¿para qué? ¿Para qué hago lo que hago? ¿Para qué me comporto como me comporto? ¿Para qué digo lo que digo? Y cosas por el estilo. Trabajamos mucho con los jugadores eso. Por otra parte, las personas que se limitan, que son muchos, impresionante, muchas veces se perciben desvalorizados, ineptos, e incapaces de llegar a su objetivo.
pero quieren, ¿viste? Pero quieren, o por lo menos lo declaran muchas veces, ¿verdad? Porque las personas nos contamos historias sobre nosotros mismos, sobre lo que nos pasa, y esas historias que nos contamos a veces son más importantes que lo que pasa verdaderamente, porque a veces no pasa eso. Está en la interpretación que yo hago de que me está pasando eso. Recordemos que nuestros coaches confunden juicios con afirmaciones, ¿verdad? Por otra parte, los que fracasan, cuando se enfrentan a situaciones difíciles que implican incertidumbre, se centran muchas veces en las carencias personales, en su visión de sí mismo limitante, en los obstáculos que pueden encontrar y en todo tipo de resultados adversos, en lugar de concentrarse en el aquí y ahora, cómo desempeñarse con éxito. Y esto es como de todos los días. Muchas personas, además, hoy decía, querés el logro, pero no querés el esfuerzo. Muchas personas no llevan adelante determinada acción en forma suficientemente constante para para alcanzar el resultado tal, que recordemos que se puede reforzar con el pensamiento. Disculpen. Porque se supone justamente que hacerlo va a significar dolor, malestar, sufrimiento, ¿verdad? Pero atención, el dolor asociado no suele ser un dolor real, más bien es el miedo a sentir dolor. El dolor me refiero no por dolor físico, ¿verdad? Sino por todo lo que implica el displacer. Porque los seres humanos actuamos de acuerdo a cómo creemos que son las cosas y lo queremos nosotros mismos. Y esto afecta en todo el campo de la vida, pero el deporte tiene un peso bastante importante en el logro de objetivos, ¿verdad? Mi película interna, no me cuento, hace que yo me sienta así, hace que la cosa, porque somos y nos convertimos en lo que decimos y pensamos de nosotros mismos. Y nuestra imagen es justamente el reflejo de nuestra interpretación, cómo nos vemos. Aprendemos a vernos como creemos que valoran los demás y a valorarnos como nos valoran. Nuestros guiones, lo que interpretamos y vivimos, nos va modelando y nos va condicionando. Y nos la vamos creyendo las cosas, positivas o negativas. Porque no vemos el mundo como es, lo vemos a la luz de cómo estamos siendo. Y estamos atrapados en creencias, en guiones, pero siempre podemos cambiarlos. En cualquier campo del coaching, esto es la cosa cotidiana. En el deporte también. Y como dije hoy hace un rato, la ansiedad se da muchísimas veces por no estar en el aquí y ahora. Eso significa ayudar a nuestro cliente a ¿qué? A analizar sus conversiones internas, a analizar las cosas que le están conflictuando, analizar las cosas que le sacan de foco, ¿verdad? Se trata de ni pasado ni futuro, estar aquí ahora, porque la alta concentración acá es el diálogo interno, porque la alta concentración me permite mantenerme en el presente y obviamente calma la lucha interior, la desplazo, ¿verdad? Como ustedes saben, el viaje al pasado lleva la mente a lo que fue bien y está mal, pero a su vez la mente en el futuro conjuga miedos, inseguridades y expectativas. Tenemos muchas cosas que trabajar con nuestro deportista, ¿verdad? Una clave entonces central en la concentración del deporte es centrarse en el presente, el aquí y ahora, para aumentar gradualmente la consistencia, la calidad y la duración de la concentración. No es fácil concentrarse, no es fácil concentrarse, ¿verdad? Apenas uno puede concentrarse un ratito, pero poco a poco se va cerrando. Hay que entrenar también la concentración. Un elemento importante, acá estoy en la China aprendiendo Tai Chi, una cosa importantísima que muchas veces trabajamos, y esto, si bien no es coaching, es una herramienta interesante, es el Tai Chi, ¿verdad? En la que realmente aprendemos a conocer nuestro cuerpo, aprendemos a armonizar nuestro cuerpo, ¿verdad? Cortamos energías negativas, y esto tiene una potencia, una cosa impresionante cuando lo trabajamos con los deportistas, a veces sumergidos en la locura de sus preocupaciones, la locura del entrenamiento y cosas por el estilo, ¿verdad? Hay una enorme cantidad de autolimitaciones en el campo deportivo. Una visión negativa del mundo, una visión negativa de uno mismo, una visión negativa del futuro, cosas que tenemos que trabajar con nuestros clientes. Y por supuesto, una vez que hemos hecho el proceso de indagación, de descubrimiento, ¿verdad? Una vez superadas las limitantes e identificados los caminos, el coach debe impulsar al cliente a que alcance el logro, el rendimiento máximo, mediante un plan de acción vinculado a los objetivos primarios, que deben ser muy claros. No es lo mismo, ahí quiero ser más rápido, al decir, no quiero tan cosa en tantos minutos, ¿verdad? Y un elemento que muchas veces trabajamos en las preguntas de abordaje, de análisis, en esta especie, digamos, de acá dice como ejercicio de autopercepción, pero bueno, porque te lo puedes aplicar a ti.
pero podemos trabajar este tipo de cosas con nuestro cliente, el autoconcepto. ¿Qué es lo que crees de ti? Esto me va a dar a mí, coach, para intervenir muchos insumos, pero también le va a permitir a mi cliente ver muchas cosas de sí mismo. La autoestima. ¿Cómo te quieres? ¿O qué tanto te quieres? ¿Cómo te autovaloras? ¿Verdad? La autoeficiencia que decía recién es el concepto de que efectivamente creo que puedo lograr algo o creo que no puedo lograr algo, ¿verdad? Por consiguiente, el análisis de autoeficiencia tiene que ver con qué tanto crees que lo que puedes lograr, lo que te propongas. Y en deporte hay algo fundamental que es la disciplina y la autodisciplina. ¿Qué prácticas o conductas te impones o te impones, ¿verdad? Para alcanzar esto que estás diciendo que querés alcanzar, ¿correcto? El asunto es que hay una enorme... Hay un montón de películas internas negativas, persistentes y estresantes que afectan el logro de objetivos del deportista. Y se pierde la capacidad de focalizarse en el objetivo, en tomar decisiones de propiedad y actuar en consecuencia. Y ahí están los fracasos, ahí están las frustraciones en el campo deportivo. Esto ustedes seguramente todos lo saben, ¿verdad? El cómo está haciendo afecta a tus resultados. Si soy muy conservador, seguramente actuaré de determinada manera y obtendré tales resultados. Si soy una persona desconfiada de los demás, seguramente actuaré de tal forma y obtendré tales resultados. Si siempre estoy dispuesto a ayudar, actuaré de determinada forma y obtendré tales resultados. Si soy desprolijo, actúa de determinada forma. Esto está todo en femenino porque lo usé en una charla para futbolistas femeninas, ¿verdad? Muy bien. El asunto es que cómo estamos... Ay, perdón que me pasé. El asunto es que cómo estamos siendo determina lo que estamos dispuestos a luchar y qué podemos lograr. Esto es importante en cualquier campo del coaching, pero también es importante en el coaching deportivo. Porque la forma en que actúo y los resultados que obtengo están condicionados por mis experiencias, lo que veo, oí, sentí, los sucesos que de alguna forma me han marcado, mis películas, mis conversaciones internas, las creencias y valores, los guiones de vida en los que me he criado, ¿verdad? Y por supuesto me condicionan las acciones, las decisiones que ya he tomado, que de alguna forma no quiero desdecirme y a veces sigo apoyando algo en la que yo no creo, ¿verdad? En mi versión de los recuerdos, porque la memoria está ceñida de emocionalidad e interpretaciones, las características de mis relaciones con los demás, la influencia del entorno en que actúo, tanto físico como de personas, ¿verdad? Como decía hace un rato, el límite de la acción está ligado a el sufrimiento por emprender una determinada acción, pero ese dolor no está asociado a un dolor real, sino al dolor imaginario de lo que me va a costar tal cosa, del sacrificio que tengo que hacer, del esfuerzo que tengo que hacer, ¿verdad? Está muy bien. Porque la emoción del deporte está en muchísimas instancias, ¿verdad? Y la mayoría de los acontecimientos que digo tiene una carga emocional impresionante, ¿verdad? Que afecta antes, durante y después. Y como decía recién, la mente no distingue entre la imaginación. Puedo imaginar para entrenar, ¿verdad? Porque nuestro cuerpo reacciona de forma igual a la realidad y la imaginación. Y finalmente, las últimas, ¿en qué trabaja el coach deportivo? En la derrota de las conversaciones internas negativas, en la identificación y la gestión de la motivación que tiene la persona, en el abordaje de la gestión y la gestión afectiva de las presiones competitivas, que son muchísimas, ¿verdad? También en la emocionalidad y la superación de las situaciones traumáticas, incluso las lesiones, como decía recién. En la identificación y la disolución de los limitantes vinculados a la confianza del deportista, en la mejora de la comunicación interpersonal y efectiva entre los colegas, entre los profesionales vinculados a la cuestión deportiva, como los entrenadores, ¿verdad? Trabajamos muchas veces acá, digamos, algunos de los temas más frecuentes, ¿verdad? En la falta de seguridad en sí mismo, en los bloqueos y temores frente al éxito, en el temor a fracasar y todo lo que está en juego, ¿verdad? En la concentración en la práctica deportiva, de aquí a ahora, en la baja autoestima, en la búsqueda de detonantes de conducta del deportista. Bien, acá seguramente alguna vez les pasó a ustedes que tuvieron que llevar un plato de sopa o un pocillo de café que estaba bien al borde, volcándose. Entonces tú lo tomaste y alguien que andaba ahí dice, cuidado, cuidado, se te va a caer, cuidado, cuidado, que te vas a hacer unos dedos. ¿Y sabes lo que pasa? O se te cae, o te queman los dedos, porque lo que yo digo y cómo lo digo influye en mis resultados. Quiere decir, trabajamos las conversaciones. Ahora,
¿Qué te estás diciendo como deportista? ¡Pah! No puedo más, estoy muy cansado. Ay, me parece que no voy a poder. ¿Y cómo podíamos ganarle a esta gente? Es imposible. Y lo que pasa es que tiene mucho tiempo más de entrenamiento que yo. ¡Pah! Me está mirando raro, el entrenador me parece que no le gustó lo que hice. ¿Y para qué me voy a preocupar si nunca lo voy a lograr? ¿Cuántas conversaciones de estas vemos cotidianamente en los deportistas? ¿Verdad? En definitiva, si cambias tú, cambiará tu mundo y tus resultados. Y un coach deportivo te va a ayudar a conseguirlo. Les agradezco mucho su atención y, por supuesto, estoy abierto a todos los comentarios que quieran hacer, preguntas, amenazas de muerte, lo que gusten. Dale, saco la presentación acá y ya les... Gracias, Edgardo. Debo decirte que tenemos varias preguntas, ¿sí? Dale. Amenazas de muerte no. Sandra se ríe en el chat. Mira, voy a empezar porque siempre cuando hay conferencias de coaching deportivo nos vamos para el lado técnico y me parece alucinante. Alejandra y Patricia preguntan, ¿cuáles son los anclajes? No sé si podés un poco... Bueno, el anclaje es un recurso que viene de la programación neurolingüística, ¿verdad? En que buscamos que la persona identifique una situación en la que tenía ciertos poderes, ciertas cosas. Por ejemplo, les voy a contar uno para que entiendan exactamente esto, ¿verdad? Un anclaje que tengo yo que me sirve mucho. Cuando yo tenía más o menos 17, 18 años, estaba en secundaria, en el liceo, ¿verdad? Y por alguna razón que desconozco, hubo un congreso estudiantil, y por alguna razón que desconozco, me nombraron presidente del congreso. Y allá entonces atravesé la sala, que era el gimnasio, con 2 filas grandes a los costados, en la que todo el mundo gritaba, aplaudía, silbaba, arriba, ¿verdad? Y allá entonces, en aquel mar de aplausos y de felicitaciones, me acerqué al estrado, donde estaba como secretaria Elena, la chica de lo que estaba enamorado, y ella no estaba enterada. Quiere decir, en ese momento me sentía el rey del mundo, como decía en la película, ¿verdad? De Titanic, The King of the World. ¡Wow! Imagínate, sos 17 años, te nombra el presidente de los jóvenes, te ponen al frente del Congreso, te lucís delante de la chica que te gusta, ¿verdad? Un momento muy fuerte, ¿verdad? En el que me sentí poderoso. Por consiguiente, ¿qué hice para generar un anclaje? Un anclaje está vinculado a una cosa que yo he vivido, ¿verdad? En este caso y lo vinculás a algo físico. Por ejemplo, yo no lo puedo sacar, pero no me ven, digo, pero hago acá arriba, ¿verdad? Yo hago así, aprieto el puño, lo giro, y me clavo la uña en la cosa y digo, ¡ah! Apenas digo eso, mi mente ¿qué hace? No es que va al pasado, me engancha, ¿verdad? Con esa situación en la que me sentí dueño del mundo, ¿verdad? Y eso es un anclaje. Seguramente te ha pasado que vos sentís un perfume y decís, ¡ah! El perfume de mi abuelita. ¿Qué es? Un anclaje, ¿verdad? Quiere decir, vinculás una emocionalidad de una situación a algo físico. Bien, traducido muy rapidito, es un recurso de la programación neurolingüística, que el que no lo conoce puede buscarlo en internet, pregunta anclaje PNL y le hace todo un explicativo. Dale, Guadalupe. Gracias, Edgardo. Patricia, si estás por ahí, Patricia, porque Patricia nos preguntaba cuando estabas hablando sobre el tema de no pensar en las cosas negativas, nos decía, ¿eso no es mente positiva, determinación? No, porque no se trata de no pensar en las cosas negativas, se trata de sacarnos la película de adentro, ¿verdad? A veces no tengo más remedio que cortar la película, porque bueno, pero tengo que llegar a la cancha habiendo solucionado esas cosas en mi conversación interna antes, ¿verdad? Y sobre todo, si eso no es así, ¿cuántas veces en el medio de la cancha, pensemos en fútbol, algún jugador putea al otro del otro cuadro? ¿Para qué lo hace? ¿Para sacarse las ganas? No, para sacarlo de foco, ¿verdad? Porque me putearon, dijeron no sé qué de mi madre, aún no recuerdo, le tocaron el trasero en un partido en Chile, y ¿qué están buscando? Que te saques de foco, ¿verdad? Esa es un poco la historia. Gracias. Martín nos pregunta, y esta pregunta está buenísima, ¿cuál es la diferencia entre coaching deportivo y psicología deportiva? Preguntar a un psicólogo. Pero nosotros no hacemos psicología, nosotros hacemos coaching, utilizamos técnicas y recursos totalmente diferentes. Incluso convivimos en las canchas, convivimos en los gimnasios con los psicólogos que manejan otras cosas.
que no manejamos. El nuestro tiene que ver con el campo de la percepción, con el campo de la emocionalidad, con el campo de la interpretación, ¿verdad? Y no con el campo de la psicología. Aunque hacemos cosas parecidas, ¿eh? Gracias. Ana Cristina. Sí, yo te voy a dar una diferencia rapidita. Dale. Coaching, aprendizaje y transformación. Nosotros profundizamos en nuestras conversaciones para que el observador se transforme. Dentro de la psicología hay conversaciones, pero no está esa profundidad desde el aprendizaje, sino desde hacia la salud. Los enfoques son distintos. Un enfoque sobre la salud o hacia la salud y el otro enfoque hacia el aprendizaje y la transformación, que es el del coaching. Ahora bien, cuando nosotros trabajamos con un cliente, inminentemente hay una consecuencia sobre la buena salud. Y esta entre otras diferencias, pero básicamente yo lo veo así: aprendizaje, transformación, enfoque hacia la salud. Fíjate que tenemos en la sala a Juan Pablo Larose, coach chileno, que muchos de ustedes conocen, que acaba de estar hace unos meses en el Mundial de Fútbol 6 en Europa, y justamente en el equipo había el entrenador, el preparador físico, el coach, que era justamente Juan Pablo, y el psicólogo. No sé si querés hacer un comentario, Juan Pablo, sobre este rol. Hola, muchas gracias, un gusto saludarte. Mira, la verdad que es bastante orientador lo que han dicho. Básicamente, la labor que me tocó ejercer como coach deportivo fue de un grupo armar un equipo de alto rendimiento, gestión emocional, pero básicamente trabajamos mucho con el técnico, el preparador físico, y ellos, su rol principal era la preparación táctica, la preparación física, y nuestro rol, nuestra disciplina, aportó a formar un equipo, a que se focalizaran, a que se mentalizaran, porque ellos estaban súper motivados. Entonces, mi rol principal era de un grupo amateur que se conocía muy poco, fue transformarlos en un equipo de alto rendimiento. Y eso pasó por la confianza, por conocerse, y además un trabajo muy unido con el equipo técnico y físico. Había un objetivo compartido como staff. Yo te diría que eso hizo que tuviéramos grandes logros. Llegamos a octavos de final, primera vez que el equipo chileno, la selección chilena, llegaba a esa instancia. 16, quedamos entre los 16 mejores países del mundo, participaron 46 países. Eso es lo que te puedo compartir, Edgardo. Muchas gracias. Gracias por tu aporte, Juan Pablo. Guadalupe, ¿qué más tenés? Muchas gracias. Alejandro nos pregunta, otra pregunta técnica, ¿cuáles son los métodos de visualización? Bueno, tendría que darte una clase de 45 minutos para explicarte los métodos de visualización, ¿verdad? Por eso no te los explico ahora. Justamente esas son una de las cosas que distinguen la formación de coaches deportivos, en la aplicación de recursos específicos, de medición, de intervención, de visualización, pero hay por lo menos cinco diferentes metodologías de manejo de la cuestión, que todas pasan justamente por imaginarse a uno mismo desde sus propios ojos, ¿verdad? No me estoy viendo de afuera, me estoy viendo desde mis propios ojos afuera, ¿verdad? Y hay visualización en movimiento, hay visualización en reposo, ¿verdad? Y otra serie de variedades. Pero realmente hay mucha literatura sobre esto, si les interesa. No todas buenas, pero hay cosas buenas. Oriana nos dice, nosotros los coaches accionamos. Exacto. Exactamente, correcto. Sin acción, Sandra pidió la palabra ahí. Sandra, sí. Sí, Edgardo, muchísimas gracias. Excelente tu charla. Yo quería preguntarte lo siguiente. Mira, por ejemplo, yo trabajo mucho el coaching pues organizacional y ejecutivo, ¿cierto? Y como son ejecutivos normalmente de alto nivel, suelen ser también deportistas como Ironman, ¿cierto? Y viene lo que tú decías, que el mayor, como uno de los mayores monstruos, si no es el mayor, es esa conversación, ese ruido interior que tiene un deportista, porque cree que el cuerpo no le va a dar, cuando la conversación la tienes en la mente.
Y de hecho muchos, digamos que tengo Ironman, que han hecho 15 Ironman o cosas así, siempre me dicen es que esa es la mayor batalla para ellos enfrentar, porque la mente le está diciendo, ya no puedes más, ya no puedes más, ya no puedes más, ya te duele el pie, te dio un calambre, yo qué sé, ¿cierto? ¿Podrías darnos de pronto o conoces algunos tips, así como rápidos? Porque yo creo que eso tiene que ver un poco con el enfoque, ¿cierto? Que tú planteabas. ¿Cómo sacar a la persona de esa película? ¿Cómo sacarlo de su propia película de terror para que se enfoque en ese, como en ese aquí y ese ahora que tú lo planteabas, que es ese presente que tiene que estar como muy constante y un poco que no sean esos temores interiores los que no lo lleven a lograr lo que desea? ¿Podrías darnos algunos Pues, tips? justamente en el proceso de indagación es cuando surgen ese tipo de cosas. Y en ese proceso de indagación vamos a encontrar los orígenes de alguna de esas cuestiones que muchas veces son creencias irracionales, otras veces son guiones de vida, que hemos mimado, ejemplo de guión de vida, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando eras niño o niña y te decían sistemáticamente, tenés cuidado, la gente parece buena, encantadora, donde te descuidas te van a traicionar, tenés cuidado, la gente parece buena, encantadora, donde te descuides te van a traicionar. ¿Qué pasa con esa gente que llega a la adultez con ese guión de vida? ¿No será que desconfía de su pareja? ¿No será que desconfía de sus socios? ¿No será que desconfía del miembro del equipo? Porque la gente parece buena, encantadora, donde te descuidas te van a traicionar. Quiere decir, el proceso en realidad no es para pequeños tips, sino para indagar profundamente en lo que tiene que ver con qué se conjuga en eso. Y como decís un rato, una de las cosas que trabajamos siempre en coaching ontológico, que es también nuestra corriente en deportivo, tiene que ver con cómo estoy siendo. Si estoy siendo tímido, me comportaré de determinada forma y obtendré otro resultado. Si soy una persona que hace las cosas sin pensar, me comportaré de determinada forma y obtendré otro resultado. Quiere decir, los modelos en realidad o las intervenciones surgen del propio proceso de indagación, en el que vamos viendo qué es lo que está pasando, en que vemos qué es lo que está en juego, y ahí entonces, por eso muchas veces le decimos a los alumnos, no existe una guía o un manual de preguntas. La pregunta surge porque vos tenés a alguien enfrente y te das cuenta qué es lo que está sucediendo, no porque tengas razón, sino porque te das cuenta y ahí intervenís a través de la pregunta, lo llevas a la introspección y cosas por el estilo. Lo importante es justamente, no es que uno lo hace en 2 minutos, ¿verdad? Hay un trabajo. Yo soy, por ejemplo, yo soy profesor de coaching de equipos, pero sin embargo creo que el coaching de equipos no existe. Existe coaching a modo de líder coach o diferente coach, y después hago coaching con cada uno de los participantes del equipo, ¿verdad? Pero yo no le hago coaching al equipo, le hago coaching a las personas. Después tengo un modelo de gestión, un modelo de supervisión, un modelo de entrenamiento, ¿verdad? Que hace a mi rol de coach y hace un modelo de gestión de supervisión también. Claro, comprendo lo que tú dices y absolutamente válido, ¿cierto? Pero yo creo que otra cosa es cuando uno está enfrentado a, por darte un ejemplo, digamos, yo mucho tiempo practicaba el ciclismo y era la única mujer que montaba con hombres. O yo soy apneísta, yo soy buzo y soy apneísta 2 estrellas, yo hago 25 metros de profundidad con 4 minutos 10 segundos sin respirar en el agua. Pero Wow. vaya lo, ¿cierto? O sea, cada quien tiene sus metodologías. Entonces, por ejemplo, en el ciclismo, yo montando con hombres, los hombres que tienen tanta fuerza, y claro, venía el monstruo, ya no soy capaz, ya no soy capaz. Yo lo que hacía era contar postes de luz, me enfocaba, ¿cierto? Me enfocaba. Porque eso, digamos, como que fue un tips que me dio una vez un coach. Enfócate en algo. O, por ejemplo, digamos, en el apneísmo, a veces ocurre que uno lo que busca es como enfocarse como en un compañero o compañera que uno considere que tiene menor nivel que uno, y uno comienza a mirar a la persona y uno dice, si ella puede, yo puedo, si él puede, yo puedo, ¿cierto? Y eso como que te impulsa. Entonces son como unos tips que le dan a uno, como en el momento, en el instante, que no te sacan de foco y que te permiten, digamos, como que avanzar, porque comprendo un poco lo que tú dices, que una cosa es cuando uno le está haciendo la sesión de coaching y efectivamente todos sus monstruos y todas las creencias limitantes que tenemos, pero era un poco más como desde ahí, ¿ok? Ana Cristina seguramente tiene alguna cosa para decirte porque levantó la mano. Sí,
Nuestro trabajo, por supuesto, comienza en el proceso de coaching, donde a través de preguntas, yo digo, vamos a hackear la mente del cliente, porque nosotros vamos escuchando lo que dice Edgardo. En esa primera fase donde estamos construyendo el acuerdo de coaching, donde estamos haciendo la indagación, nosotros vamos a escuchar qué es lo que dice el cliente y qué es lo que le angustia, cuáles son las inquietudes. Entonces, a partir de allí comenzamos a hacer preguntas. Y comienza a ver desde la primera sesión, por supuesto, y lo sabemos como coaches, una transformación. Ahora, el tema de eso que tú dices, Sandra, ya es entrenamiento mental. Entonces, nosotros podemos decirle, ok, dentro de la sesión, te voy a dar algunos tips o alguna estrategia para que tú puedas practicar en el entrenamiento deportivo, porque ojo, no es que yo te voy a decir, mira, vamos a hacer esta práctica de mindfulness, que no es coaching, es mindfulness, todos los días en tu entrenamiento y tú lo vas a hacer en la competición. No funciona. Más bien esto es peligroso y sobre todo en el caso tuyo que practicas apnea. Entonces, hay muchas técnicas. Mindfulness, hay muchas técnicas de entrenamiento mental, de visualización, hay muchísimas técnicas para autocontrol, pero ¿sabes qué? Yo digo que es lo primero. La gestión emocional es desarrollar inteligencia emocional. Primero el autoconocimiento y donde viene el autocontrol. Cuando yo reconozco cuál es mi falencia, cuál es mi, vamos a llamar mi oportunidad de desarrollo, de mejora, es allí donde yo puedo hacerme cargo. Entonces, en este hacerme cargo, ok, Sandra, en la práctica se te vino el pensamiento, ay, es que ellos son hombres y son más fuertes que yo. ¿Sabes qué? Para, stop, pare, y haces el cambio de pensamiento. Por eso es un entrenamiento. Llega un momento en que si ocurre, si es que después llega a ocurrir, ya la cosa va a durar menos de menos y vas a retomar. Y eso es natural. Nosotros nos vamos y regresamos. Nosotros nos vamos, eso es natural, somos seres humanos, es decir, estamos enfocados, tenemos apenas un tiempo para enfocar y estar concentrados en algo, pero después nos perdemos. Bueno, nos vamos, tomamos y regresamos y retomamos y no pasa nada. Y esa parte de reconocer esa humanidad es fundamental también para el atleta. Espero haber respondido desde mi parte. Mientras estaba escuchando, estaba aguantando la respiración. A ver a cuánto llegaba. Sandra, impresionante. 4 minutos. No llegué ni a un minuto, así que esos 4 minutos de Sandra, wow. Tenemos que empezar a hacer entrenamiento mental, entonces. Sin duda, sin duda, sin duda. Pero miren, por ejemplo, en el apneísmo, ¿qué permite eso? Porque el entrenamiento es muy duro, es como si uno fuera reservista del ejército. Yo qué sé, 1 hora y media de como reservista, para velitas, barras, de todo te ponen a hacer 1 hora más o menos de piscina sin parar, pero siempre tenemos que hacer prácticas de tai chi, de qigong, de yoga, porque claro, es lo que tú decías, uno hay que tiene que entrenar la mente. Porque una cosa es uno comenzar a sumergirse, pero otra cosa es tú estar 25 metros de profundidad, que lo primero que te dicen es, nosotros los buzos le decimos al mar el gran espejo cuando estamos abajo porque se ve hermosísimo, parece un espejo. Entonces a uno le dicen, no mire el gran espejo, no mire el gran espejo, pero vaya usted esté 25 metros abajo sintiendo que ya no tienes aire y que vienen esas creencias limitantes y los ojitos solo se te van yendo, uno como, no puedo mirar, no puedo mirar, no puedo mirar, pero será que va a alcanzar, oh Dios mío, me ahogué, algo así. Y entonces, claro, la gestión emocional ahí es in situ. Si tú no gestionas, ahí sí, o tragas agua o medio te ahogas, ¿cierto? Porque si tú no equilibras, tienes poco aire y no te calmas, porque claro, las palpitaciones se van a acelerar, todo el proceso del ritmo, del biorritmo cambia. Es mejor dicho, un en vivo, ¿cierto? Y es muy desafiante, pero es súper bonito. Y eso a los 4 minutos, 10 segundos, que la gente normalmente me dice, ¿qué? No, eso no aguanto ni 30 segundos. Es puro entrenamiento. El cuerpo es demasiado hermoso, ¿cierto? Por ese entrenamiento tiene que ver más como con pues, y obviamente la emoción, definitivamente. Muy bien. Gracias. Por ahí hay una pregunta. Me encantan estas conversaciones porque el coaching deportivo siempre trae esto que es construir desde todos lados. Y creo que en ese orden de ideas, me parece que la pregunta siguiente de Alejandra, no sé si quiere agregar algo, pero nos preguntaba, o sea, qué prácticas justamente recomendadas para aplicar en el caso de ella, que es bailarina. O sea, es muy interesante, ¿no? Porque en el baile existe toda esta cuestión de esta
como lo veo yo, el movimiento tan grácil, tan bien ejecutado y demás como en el deporte, ella dice, ¿verdad? Entonces creo que va por ese lado también, es indagar a ver qué es lo que le funciona a cada uno en particular. Sí, Y aprovecho a aconsejar, en internet podés conseguir un video del ballet de Berlín, en que justamente explican cómo hicieron todo un proceso de entrenamiento, de entrenamiento mental, ¿verdad? A través de la imaginación y a través de ver videos de otros bailarines para reforzar. Aprovecho a decir que aquí tenemos una experiencia muy interesante de una escuela de ballet que ha estado trabajando con juegos de fútbol, porque justamente uno de los elementos importantes es justamente el fluir más, la armonía, la plasticidad del cuerpo, ¿verdad? Y es impresionante los resultados que han obtenido trabajando con jugadores de fútbol. Ana Cristina quería decir algo. Sí, no conseguía la... Bien, yo desde los 4 años bailé flamenco y también ballet hasta los 18, ya después no seguí. Pero sí te puedo decir a la colega bailarina que una de las prácticas, pero primero cuando nosotros bailamos estamos en flow, porque es algo que nos apasiona. Yo no sé si te pasa, pero es que nos perdemos y estamos nosotras solas ejecutando, por un lado. Sí, habría que ver a qué te refieres, con qué prácticas recomiendas, porque si es una persona que de repente tiene temor, si es una persona que tiene inseguridades, hay diferentes estrategias. Pero una de las que más se usa para aprender una nueva coreografía, entre otras, pudiera ser la visualización, donde él pueda, el trabajo mental lo puede hacer a través de un video donde él vea esa coreografía y luego que él haga un ensayo mental asociado, es decir, dentro, como decía Edgardo, experimentando él todos los días, y con eso pues va a fluir mejor y los movimientos y todo, con eso va a poder pulir. Eso desde mi experiencia, pero no sé si te refieres a eso o a otras cosas. Yo aprovecho también, aprovecho a contarte tu experiencia, porque yo me formé en teatro y fui actor profesional, pero también hice danza moderna. Y nuestra profesora tenía una máxima fundamental. Decía, bailá sonriendo, ¿verdad? Porque cuando bailás apretando los dientes como mucha bailarina, ¿verdad? También estás influyendo en tu pensamiento. Entonces, bailá con una sonrisa y cortá tu película interna, me decía. Y efectivamente, ese era el elemento clave, ¿verdad? es súper interesante lo que decís, porque eso me lleva primero a lo que dice Patricia acá en el chat, que dice que ahora estoy incorporando disfrutar mi deporte con menos riesgo, y capaz que tiene que ver con eso, ¿no? Del tema del disfrute. Y me lleva a quizás los colegas que son argentinos y seguramente los uruguayos, salió una entrevista muy interesante a Federico Valverde, que es jugador de fútbol de la selección uruguaya, que hablaba justamente del tema del coaching deportivo, cómo le había ayudado a él, y como lo que tiene que ver con el disfrute, y lo que tiene que ver con este flow, y lo que tiene que ver con gestionar esas frustraciones y la autoestima de eso, de que no soy capaz de, o no soy lo suficiente, o qué sé yo. Entonces, me parece que está todo como muy, muy conectado lo que estamos hablando. Y tengo una pregunta, que tenemos unos minutitos, pero que me parece súper interesante. María Florencia, que nos dice, quería consultarle a Edgardo cómo abordar el coaching deportivo en adolescentes de 13 años. Es muy interesante esto porque cuando trabajamos con adolescentes, hay un contexto del entorno que influye particularmente. Un elemento importante es el entrenador, por ejemplo, la forma en que se dirige, la forma en que maneja las cosas. También es importante las conversaciones que la familia tiene con el chico o la chica, ¿verdad? Por consiguiente, yo diría que ahí estamos haciendo un trabajo sistémico, no solamente con el chico, que muchas veces va porque quiere divertirse y termina siendo exigido fuertemente, y además está hasta muchas veces maltratado porque fracasó, porque defraudó a su padre y cosas por el estilo. Por consiguiente, es muy importante analizar el contexto global, ¿verdad? De la familia, de las comunicaciones entre la familia y el chico o la chica,
de los entrenadores u otros técnicos vinculados a la cosa, y por supuesto hasta las relaciones entre los demás miembros del equipo. Quiere decir, no es un fenómeno aislado que yo trabajo con esa persona de 13 años, ¿verdad? Sino que de alguna forma trabajo con el contexto que de alguna forma está interactuando el chico o la chica. Muchas gracias. No sé, María Florencia, si querías agregar algo. Sí, fue que te vi que todavía... Estaba buscando la manito. Bueno, muchas gracias por la respuesta, gracias a todos. Yo les cuento mi caso personal. Mi hija hace hockey competitivo, y a mí me pasa que yo no entiendo nada, sinceramente no entiendo nada del deporte. En esto de acompañarla en este proceso de lo que a ella le apasiona el deporte, bueno, estoy aprendiendo y miro, y a mí me llama mucho la atención emocionalmente cómo salen las compañeras llorando del partido. Entonces yo estoy afuera, me pasó en algunos partidos en donde yo como que desde mi ser coach, pidiendo permiso, acompaño, conecto con las emociones, conecto con ellas, y nada, como que empecé a observar cambios en las jugadoras a partir de, bueno, a ver, o técnicas de PNL, o tan solo el sencillo acto, bueno, miren para arriba, miren el cielo, focalicen, nada, en 2, 3 cositas que yo intervine. Pero la realidad es que yo no formo parte del staff ni nada, y mi pregunta era si también madurativamente a los adolescentes uno puede coachearlos como a un adulto, porque yo algo he escuchado al respecto y es como que no sé hasta dónde madurativamente ellos ya están, no sé, como para tener una conversación de coaching. No, el asunto es cómo abordarlo, ¿verdad? Yo muchas veces lo he abordado hablando de, no sé si fuera de Argentina y Uruguay y Chile conocen a Tinelli, el animador, que calificaba como coach a los entrenadores, ¿verdad? A los que enseñaron a bailar y cosas por el estilo. Entonces muchas veces yo les digo, mira, yo soy un coach, para que entiendas como los coaches de Tinelli, ¿viste? ¡Ah, qué bueno! Entonces ya automáticamente bajan la barrera, bajan el freno, y se interesan en la cuestión, ¿verdad? Y yo he trabajado con niños muy chicos también, con niños de 5 o 6 años, que vos decís, ¿cómo trabajar con un niño? Y tiene que ver con generar el contexto apropiado para trabajar con el niño. Cuando enganchás con ese niño, podés profundizar cosas impresionantes, y es además hasta mucho más fácil que trabajar con adultos. ¿Por qué? Porque el adulto muchas veces está en su personaje público. Entonces no muestra su verdadero yo, muestra su personaje público. Entonces a veces hay que generar un contexto, indagar profundamente, hasta que lográs que efectivamente la persona salga de su personaje público y entramos al verdadero que está ahí detrás, ¿verdad? Entonces, porque con el niño es mucho más fácil, pero la clave es siempre generar el contexto. Así, acá Ana Cristina pide acá, varias personas me han pedido un mail. Aprovecho de decir, María Florencia, que tenemos una conferencia gratuita con un experto en coaching infantil, que es miembro de la Asociación Uruguaya en coaches. Si ven mis datos acá, en esta cosa, ahí los tienen, ¿ves? Podés tomar nota. Me escriben y yo les mando la invitación gustosamente, sin ningún compromiso. No quería invitar a nadie para no mezclar cosas, pero como hay varios que están interesados, simplemente ahí tienen info@coaching.edu.uy, ¿verdad? O Martínez y María Gmail. Y gustosamente les mando sobre esa conferencia de un tipo que realmente es un experto en coaching infantil y adolescente. Este lunes próximo es el otro lunes. Bueno, muy bien. Buenísimo, bueno, te escribiremos. Bueno, muchas gracias a todos. Yo me siento súper mal porque nos quedan como 2 minutos. Ana Cristina, ¿te animas a escribir ahí abajo tu contacto en el chat para dejarle a la gente? Sí, le iba a decir justo a Edgardo que escribiera su correo, que Sandra nos lo pedía, yo voy a escribir el mío también. Mi conferencia es la próxima semana, así que están invitados. Les garantizo que es apasionante, Ana Cristina. Sí, es la última del mes. Y antes de darle la palabra a Sandra para el cierre. Acá les puse mi correo personal, ¿verdad? En el chat. Si a alguno le interesa, me escribe y yo gustosamente le mando la información de esa, o lo que quieran, ¿no? De esa conferencia sobre coaching con adolescentes, niños y adolescentes. Y coaching y entrenamiento. Querido Edgardo, yo estoy interesada, me envían la invitación a mí también.
Dale, dale. En con modo mucho gusto. aprendizaje, en modo aprendizaje. Dale. Querido Edgardo, muchísimas gracias por tu aporte a la comunidad de la FICOP con tu conferencia. Fue absolutamente valioso el conversatorio que se fue generando acá. Y yo creo que es súper valioso porque nos permite salir mucho también como el paradigma de creer, vuelvo e insisto, de que el coach deportivo tiene que estar obligatoriamente, digamos, como desde un ámbito súper cerrado, ¿cierto? Y yo creo que estos aprendizajes nos llevan es como una dinámica que se puede aplicar en diferentes ámbitos de la vida. Así que muchas gracias a ti, Ana Cristina, también digamos por tu participación. Edgardo, ¿querías decir algo? Aprovecho a decirte que la gran cantidad de nuestros alumnos son coaches profesionales, sobre todo coaches ontológicos, que buscan especializarse en coaching deportivo. Y realmente en todos estos años ha sido muy satisfactorio la enorme cantidad de coaches ontológicos que pasaron a ser coaches ontológicos y además coaches deportivos. Sí. Muchísimas gracias y muchísimas gracias comunidad por estar siempre presente. Les mando un fuerte abrazo y que tengan una linda noche. Recuerden, jueves Ana Cristina, espectacular. Así es, el jueves Gracias por con Ana todo. Cristina para cerrar el mes del coaching deportivo. Imperdible. Muchísimas gracias Gracias y hasta luego. a todos. Chao.